bendito sea tu nombre. su ministerio. Pero también dice que ahí estaba cuando fue levantado de entre nosotros. ¿A qué se refiere con eso? También este hombre que van a elegir debió haber estado presente en su crucifixión, en su resurrección y glorificación. Sabemos que cuando el Señor resucita, llega una de las mujeres y dice: no me toques, porque tengo que subir para ser glorificado. Así que cuando el Señor Jesús después se les manifiesta o se desaparece
cuando ellos están reunidos en la casa, otros van caminando o se encuentran caminando hacia Emaús y otros haciendo diferentes actividades, Jesús ya tenía o estaba con un cuerpo glorificado. Tal es el punto que dicen los textos o los evangelios que se desaparece de su vista, después lo vuelven a ver, después no lo ven, atraviesa muros, etc. Entonces dice, este hombre también debió haber estado presente en estos eventos, en estos hechos. Nos quedamos en el 23, vamos al 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Después dice que a quien eligieron fue a Matías. Entonces aquí podemos ver una serie de requisitos o un perfil que ellos mismos están poniendo para que alguien sea nombrado apóstol, ¿verdad? Entonces, si hacemos rápidamente como un pequeño resumen de lo que hemos mencionado hasta el día de ahorita, para ser un apóstol, Jesús lo debió haber elegido de manera personal, ¿verdad? Y si no fue así, dice que ahora los apóstoles lo estarán eligiendo, pero porque también estuvo junto con ellos. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? El día de hoy o en estos tiempos, creo yo que pocos hombres o casi ninguno pudiera cumplir con estos requisitos nombrados aquí en Hechos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos llamados modernos, por medio de las redes sociales, podemos ver muchas cosas en el internet. ¿Cuántos hombres hay que dicen ser apóstoles? Que el apóstol o la apóstola, fulano de tal, etcétera, y que esto, que aquello, y que el otro. Pero aquí la escritura está siendo muy específica y muy precisa para que un hombre en estos tiempos pueda ser nombrado apóstol o tome ese título de apostolado. De acuerdo a lo que estamos leyendo, creo yo que ningún hombre pudiera cumplir con estos requisitos para ejercer un apostolado, ¿verdad? Y hay más cosas que la escritura sigue mencionando. Vamos ahí a 2 de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, mis hermanos. Segunda de Corintios 12, versos 11 y 12. Y aquí Pablo hablando a los corintios. Vamos a poner un poquito de contexto. Sabemos que los corintios era una iglesia, unos hermanos muy carnales, eran muy conflictivos, por así decirlo. Siempre estaban cuestionando a Pablo por diferentes cosas, que si era apóstol, que si había que dar diezmos y que había que dar ofrenda, que porque había que apoyar a otros hermanos, que si esto, que si el otro, y Pablo exhortándoles que por qué permitían el incesto, y era una iglesia muy conflictiva, muy carnal. Pero a pesar de eso, fíjense lo que les dice Pablo en el 12, pero vamos a empezar desde el 11. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligan a ello, pues yo debería de ser alabado por vosotros. Aquí vamos a hacer una pausa. Cuando él dice, yo debería de ser alabado por ustedes, no se refiere a que le rindan gloria como a Dios, sino que debería haber... Pablo esperaba de ellos el respeto, que lo respetaran, que lo tuvieran en estima, y entre otras cosas, porque él es el que había levantado o fundado esa iglesia, le había dado crecimiento y ya la había ordenado en sus diferentes áreas y ministerios, y eso no se lo reconocían, sino al contrario lo cuestionaban. Entonces el Señor debería ser respetado, deberían de tener estima cuando dice alabado, pero dice, pero no es así.
Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. 12, con todo, o sea, con todo y eso, con que problemas que tengo con ustedes, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. O sea, les he tenido paciencia y he hecho señales, prodigios y milagros con poder del Espíritu Santo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Aquí está él también. Aquí los primeros textos que leímos de Hechos, podemos ver los requisitos o el perfil para ser un apóstol. Pero ahora Pablo está mencionando cuáles son los hechos o las evidencias que debe de tener un apóstol: señales, prodigios y milagros, el cual avala o avalaba un apostolado, ¿verdad? Entonces, digamos, para ejercer este ministerio hay cosas muy precisas o muy específicas. Y empezábamos en un inicio cuando decíamos que el Señor exhortaba: en aquellos tiempos futuros o postreros habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, tengan cuidado de ellos. O sea que si nos pusiéramos muy bíblicos, podríamos decir que en estos tiempos no hay quien cumpla con esos requisitos para seguir ejerciendo un apostolado. Y si es así, dice Pablo, debe de hacer las señales o debe de haber evidencia o hechos de un apóstol, señales, prodigios, milagros. ¿Y cuáles eran esas cosas? Ya los mencionamos. Los apóstoles hicieron o hacían lo mismo que el Señor Jesús hacía: levantaban muertos, resucitaban muertos, oraban y sanaban a personas de diferentes malestares o enfermedades, echaban fuera demonios, oraban por diferentes situaciones, y eso sucedía en el momento. O sea, cuando ellos oraban a los apóstoles, así como el Señor Jesús oraba y decía: recibe la sanidad, de hecho fuera, o etcétera, era en el momento. No era en 24 horas, 48 horas, 15 días, o un mes, o un año, no. En el momento ellos hacían el prodigio, la sanidad, o lo que tenían que hacer, en el momento. Eso era la evidencia. Nosotros avalaban y decían: este hombre en verdad es un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Amén, hermanos? Bien, vamos a otro texto. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. ¿Lo tienen? Dice, bueno, aquí está Juan hablando o describiendo, ¿verdad?, la Nueva Jerusalén, pero dice el 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles, y es específico, ¿verdad?, los apóstoles del Cordero o de Cristo. O sea, dice que solamente hay 12. Y los nombres de esos 12 están en el cimiento, en el fundamento de esa edificación. No hay 15, no hay 20, no hay 500, no hay 1000 apóstoles. Solamente dice ahí, es muy específico: en los cimientos de la ciudad o de la Nueva Jerusalén están los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? O sea, no está el nombre de Federico, ni de Augusto, ni de Benjamín, nada de eso. Nada más los apóstoles que Dios eligió. Porque uno dice: no, pues es que a mí me eligió Dios para ser apóstol por medio del Espíritu Santo. Bueno, pues a mí los 12 fueron elegidos por el Espíritu Santo y por Cristo. Entonces, que eso es como solamente un argumento, como para darle vuelta al asunto y poder justificar que es un apóstol, pero las citas son claras, ¿verdad? Entonces decimos que muy difícilmente en estos tiempos un hombre pudiera cumplir con estos requisitos. Y si se dice ser
apóstol, dice Pablo, las señales de apóstol hay que hacer, o yo las hago. Dice de aquellos grandes apóstoles. Entonces aquí estamos llegando como a la mitad del mensaje. Estamos hablando del ministerio o del oficio del apostolado. ¿Qué es lo que se necesitaba para ejercer ese ministerio o oficio? Ahora vamos a la segunda parte de este mensaje, la parte de los profetas. El día de hoy el ministerio o el oficio de profecía sigue vigente. Pues muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero pues también vamos a ir viendo qué es lo que era un profeta o qué hacía un profeta, cuál era su función aparte de hablar de eventos futuros. ¿Cuál era la función del profeta? Una de sus principales funciones del profeta era enseñar al pueblo. Ese era, digamos, como que lo primero. O sea, antes de decir lo que iba a suceder, antes de dar juicio al pueblo, a los reyes, a los jueces o a los príncipes, era de enseñar. Para eso tenía que tener un buen o un profundo conocimiento de la Escritura, ya que cuando el profeta o los profetas iban y se presentaban delante del rey, del pueblo, de los jueces o de los príncipes, y les decían: miren, hemos quebrantado el pacto, se han hecho las cosas mal de esta y esta manera. Dios nos ha dado una serie de mandamientos morales, judiciales, sanitarios, rituales, etc. Y en estas cosas o en muchas otras más los hemos quebrantado. Así que decía enseguida, hay que arrepentirse. Pero para que él pudiera decir esto, por supuesto tenía que tener un buen dominio de la Escritura o un profundo conocimiento. Porque él no llegaba como el día de hoy nosotros podemos llegar con una Biblia en la mano, ¿verdad? Él no llegaba y decía: a ver, miren, aquí en Deuteronomio Levítico dice esto. O no llegaba con un rollo de la ley o con un pergamino. No, él llegaba y se lo tenía que saber de memoria. Y decía: miren, hemos estado haciendo esto mal, hay que arrepentirse. Entonces, el profeta estaba para enseñar, como dice Timoteo, para enseñar, instruir y redarguir en el Antiguo Testamento. Si el pueblo reaccionaba de manera positiva cuando el profeta estaba exhortando, decían: bueno, pues ¿qué hay que hacer? ¿Cómo le hacemos? Ciertamente hemos hecho cosas malas, nos hemos contaminado, nos hemos desviado, etc. Si ellos decían esto, decía el profeta: pues bien, vamos a ofrecer unas ofrendas de paz. Traigan unos corderos o traigan unos bueyes y vamos a hacer sacrificios, los vamos a poner en ayuno, en silicio, para que el Señor nos perdone. Ahí está enseñando. Si reaccionaban de forma positiva, el profeta tenía el conocimiento para enderezarlos y que otra vez fueran por el camino que Dios les había marcado conforme a su palabra. Ahora, si no se arrepentían, bueno, pues entonces ahora sí el profeta decía: bien, pues si no se arrepienten y ya si Dios ya había mandado varios profetas e incluso ya los habían perseguido y a otros matado, entonces ahora sí el profeta dice: bueno, como no se quieren arrepentir, de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que viene en Deuteronomio, capítulos 27, 28, 29, ahí menciona Dios al pueblo por medio de Moisés: si ustedes son diligentes, son obedientes, todas estas son las bendiciones que van a venir sobre ustedes o que yo voy a derramar. Pero si se desvían, se contaminan o hacen lo que no conviene, también esto es lo que va a suceder. Entonces el profeta decía: bueno, pues recuerden lo que dice la palabra de Dios. Si nos desviábamos, nos contaminábamos, etcétera, este es el juicio o lo que nos espera o lo que les espera como pueblo. Entonces, ahí es cuando ya el profeta empezaba a dar juicio a lo que le llamaban el día del Señor o el día de Jehová. Cuando ya la exhortación ya había cesado, no se arrepentían, entonces ahora sí venía el juicio. Entonces decimos, el profeta primero estaba para enseñar, para corregir, para llevar al pueblo, llevar nuevamente al pueblo en el camino que es la palabra de Dios.
Ya después venía el juicio y eso que él mencionaba se cumplía en un tiempo más futuro y a lo cual llamamos nosotros profecía. Eso era lo que tenía que tener el profeta. Y de esto mismo habla Pedro. Los primeros textos que leímos fueron en Hechos capítulo 1, levantándose Pedro en medio de los hermanos y hablando. Y en primera de Pedro, capítulo 1, habla de estas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Todo esto que acabamos de mencionar aquí, Pedro lo resume en uno o dos textos. Algunas Biblias en el encabezado antes del verso 10 dice el testimonio de los profetas. ¿Y qué dice aquí Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas, ¿ya lo tienen? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que inquirieron, o sea, investigaron, profundizaron diligentemente, o sea, con esmero, con eficacia o precisión, indagaron acerca de esta salvación. O sea, te das cuenta que ellos tenían conocimiento y cuando Dios les decía algo o venía una persona y les decía, ahora sí que Dios me dijo, ellos decían, a ver, un momento. Ellos teniendo conocimiento se ponían a profundizar, a investigar con esmero, con precisión. Dicen, a ver, antes de ir a decir cualquier cosa al rey, a los príncipes, a los jueces o al pueblo, primero me voy a poner a investigar diligentemente, con esmero, con precisión, antes de ir corriendo y decir, Dios me dijo tal cosa. Dice que esto es lo que ellos hacían. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es lo que hacían ellos. Pero fíjense en lo que dice aquí, más cuando se trataba de hablar del plan de salvación de Dios, ellos se abocaban a investigar, a profundizar. Lo dice ahí en el 10, lo vamos a leer de nuevo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, cuando se trataba de cosas del plan de Dios de salvación, lo profundizaban, lo investigaban, saber cómo está esto. A ver, vamos a ver, ahí debe de haber algo más de evidencia. Por supuesto que ellos también se iban a lo que ya estaba en aquellos tiempos, la ley, de lo que Dios también había prometido, profetizado por medio de Moisés, y si otros profetas ya habían hablado sobre este asunto, decían, a ver, tráigame el rollo, el pergamino de Daniel, Isaías, y vamos a ver este asunto. ¿Cómo está esto? Antes de yo mencionar o escribir o profetizar o decir que algo va a suceder en un futuro. Esto es lo que está diciendo Pedro. Decíamos entonces que eran hombres con conocimiento, que no iban a la primera de cambios y decían algo. O sea, no es que hoy tenían un sueño, una visión, una revelación y al día siguiente iban muy rápido y decían, esto va a suceder de esta manera. No, ellos se ponían a investigar, a inquirir diligentemente, por supuesto en ayuno, en oración. ¿Por qué decimos esto? Porque en estos tiempos sabemos los tiempos que estamos viviendo. Y decíamos en redes sociales, hay muchos apóstoles y muchos profetas. Yo profetizo, yo declaro, yo decreto, etc. Después del tiempo de los apóstoles vinieron los discípulos. Después de los discípulos vino un tiempo que se llama los padres de la iglesia. Y después de los padres de la iglesia vinieron otros tiempos y pasaron siglos hasta llegar a los tiempos que algunos le conocen como la Reforma, donde Dios utilizó a hombres como Lutero, Arminio, y todos esos hombres, otros más actuales,
Charles Spurgeon y así muchos hombres que Dios utilizó de diferentes formas y diferentes maneras. Y estos hombres nunca, o no hay datos históricos, más bien registros históricos o teóricos, que ellos hayan andado diciendo: yo soy apóstol, yo soy profeta. No, ellos siempre decían: yo soy un siervo del Señor, y hasta ahí, nada más. ¿Verdad? Entonces podemos decir que estos ministerios o estos oficios están vigentes. Decíamos que algunos decían que sí están vigentes. Le llaman continuismo, que eso está vigente como todos los demás oficios. Porque dice, pues el mismo Pablo lo dice en otra de sus cartas, dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, pastores, diáconos, obispos, y así. Pues sí, pero también hay que ver el contexto del que está leyendo. Sabemos que muchas veces tanto el Señor Jesús como los apóstoles están hablando del tiempo pasado, presente y futuro. Podemos decir que en esos momentos, cuando Pablo está escribiendo esa carta y la está enviando, está diciendo: sabemos que hay apóstoles, o sea, somos nosotros, ha habido profetas y hay, o va a haber diáconos, pastores, etc. Entonces aquí hay que ver esa parte. ¿Cómo es? ¿En qué tiempo se está hablando? Hablando Pablo, el Señor Jesús, bueno, toda la escritura, pasado, presente y futuro. ¿Verdad? Así que pues vamos a otro texto, mis hermanos, ahí a Efesios. Efesios 2. Efesios 2:20. Efesios 2. Antes de ir antes de que les dé el verso. Para que alguien pueda decretar algo, tiene que tener un poder absoluto. Ejemplos. ¿Quién puede tener un poder absoluto, casi absoluto? Por supuesto que la primera respuesta sería Dios, ¿verdad? Pero en cuestión, digamos, de manera general, en el mundo, los que tienen un cierto poder o poder absoluto en la antigüedad eran emperadores, reyes, príncipes o señores de una nación, de una región o una comunidad. Entonces ellos pueden decir: ¿saben qué? Yo decreto que a partir de el lunes este va a ser un nuevo impuesto, o esto es lo que se va a hacer. ¿Por qué podía hacerlo? Porque tenía el poder absoluto o casi completo de ese lugar, y no había quien le dijera algo. En esos tiempos podía ser un jefe de estado, también un rey, un presidente, etc., o un juez. Pero ¿saben qué? Se va a decretar tal cosa y no hay quien diga nada. Pero nosotros solamente somos siervos del Señor, mis hermanos. Nosotros nos sometemos a su voluntad. Entonces hay que ser como muy precisos a veces cuando utilicemos ciertas palabras, ¿verdad? Ellos dicen: yo profetizo, yo declaro, yo decreto y tantas cosas. Efesios, decíamos 2:20. Dice: edificaos sobre el fundamento, los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Si nos damos cuenta, en estos versos hay palabras muy específicas que nos deberían de llamar la atención. Por ejemplo, ahí en el 20, la primera palabra dice edificados. El sinónimo de esta palabra, una palabra que está relacionada con esto, es construir o construcción. Sobre el fundamento. Fundamento también es sinónimo de cimiento o de cimentación. Después en el 21 dice el edificio, dice bien coordinado. O sea, si ponemos atención, nos estamos dando cuenta de que aquí Pablo está poniendo un ejemplo
la construcción, ejemplo, de una casa o de un edificio. Ese es el ejemplo que él está poniendo. Son palabras que son muy frecuentes o se utilizan en el día a día en el mundo de la construcción. Cimientos, edificio, construcción, coordinación o planeación, etc. El mismo Señor Jesús en los evangelios también utiliza un ejemplo como estos cuando dice: un hombre sabio o sensato es quien edifica o construye en la piedra, no en la arena, porque cuando venga el arroyo, la lluvia o algo, la edificación o la casa que está edificada sobre la roca va a permanecer. Pero la que esté construida en un mal suelo como arena, ese es el ejemplo que utiliza el Señor, se va a caer, ¿verdad? Entonces, pongamos atención en esto para dar el ejemplo que vamos a dar, o esta misma analogía que Pablo está utilizando. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces ya decíamos que fundamento es igual a cimiento, y este es el ejemplo. Sabemos que cuando se va a construir una casa, ¿qué se hace? Una excavación. Después de la excavación viene el fundamento o el cimiento. Normalmente aquí por estos lugares o el centro del país, ¿cuál es el fundamento o el cimiento que se utiliza? Piedra de mampostería. A eso se le llama cimiento o fundamento desde una perspectiva de la construcción. Ahí está el fundamento, piedra de mampostería. Después de eso sigue otro elemento de construcción, que en este caso es un concreto. ¿Cuál es ese elemento? Se le conoce como trave o dala de cimentación o cadena de cimentación. Ese es el fundamento o el cimiento de una construcción o de un edificio, ejemplo de 2 o 3 pisos. Y ya sobre esa piedra de mampostería y sobre ese elemento de construcción que es a base de concreto, ahora sí empieza a levantarse coordinadamente o de manera adecuada la casa o el edificio, seguido de otros elementos de construcción como bloc, tabique, ladrillo, castillo, columnas, etc. Así hasta llegar al primer nivel y ponerle lo que se le llama su losa de cerramiento o su techo. Resulta ser que después la persona quiere un segundo o un tercer nivel. Ya no utiliza el fundamento, ya no utiliza la piedra de mampostería, ni zapatas aisladas, ni zapatas corridas, ni trave de cimentación. Ya no. Ya lo puso desde un inicio. ¿Qué es lo que sigue? Solamente seguir levantando, edificando o construyendo con ladrillo, bloc, etc. Y cadenas, castillos, y así se puede ir hasta un segundo, un tercer, un cuarto nivel. El fundamento ya lo puso en el inicio. No vuelve a poner el fundamento o el cimiento en no le pone de nuevo mamposteo al segundo y tercer piso. Es a lo que voy. Entonces, ¿cuál fue el fundamento que Dios utilizó para edificar a su iglesia? Lo está diciendo aquí claro: los apóstoles y los profetas. Y ahora Dios emplea o utiliza otros oficios o ministerios como diaconado, pastorado, alabanza y todos los demás ministerios que podemos mencionar para seguir edificando coordinadamente o de manera planificada su iglesia. ¿Sí se entiende el ejemplo, mis hermanos? Entonces podríamos decir que en estos tiempos decimos muy difícilmente, porque son requisitos muy precisos, que un hombre pudiera decir: yo soy apóstol o profeta. O hay unos que se van más de largo, yo soy apóstol y profeta. No, permíteme un momento, que soy lento, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, espérame, porque digo, ahí en Apocalipsis no he visto tu nombre, ¿verdad? ¿O qué vas a profetizar? O sea, ¿qué vas a profetizar? Que Cristo viene, eso ya lo profetizaron. Que el mundo se va a caer, pues ya está profetizado. Que va a caer bolas de fuego, ya está profetizado.
que va a haber guerras y etcétera, y pandemias, eso ya está profetizado. Porque entonces aquí hay otro ejemplo lógico. Si yo digo que yo profetizo, yo digo, el Señor me dijo que, etcétera. Hay profecías que se mencionaron hace más de 2000 años y todavía no se cumplen. Otras sí, otras se cumplieron, otras están en transcurso de cumplirse en estos años y luego en un futuro. Entonces, si Dios sigue dando revelación, no solamente a uno, sino a cientos o miles de cristianos por todo el mundo, ¿cuándo se van a cumplir esas profecías? Si no se han cumplido todavía las del Antiguo Testamento. Entonces será como algo de nunca acabar. ¿Cuándo va a venir el Señor entonces? ¿O cómo le va a hacer ahí? En 2 o 3 siglos vamos a estar leyendo 2 de Augusto 4:16. Pues no, ¿verdad? O primera de Federico 2:10, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces por eso decíamos que el fundamento lo puso Dios con sus apóstoles y sus profetas. ¿Sí? Amén. Pues bien, mis hermanos, pues este es el mensaje del día de hoy, mis hermanos. Que estemos bien apercibidos, con los ojos espiritualmente bien abiertos, que escudriñemos la Escritura, porque estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles. Hoy más que nunca en estos tiempos hay gente que soy apóstol, soy profeta, y que no sé qué, que esto y que el otro, y que yo profetice, y que no sé qué, tantas cosas. Y dijo el Señor Jesús, no les creáis. Todo lo que ya tienen, todo lo que tienen que saber, ya lo saben. ¿Y en dónde está? En su palabra, en su Escritura. Así que hay que tener cuidado, mis hermanos, pidiéndole al Señor que nos siga ayudando, sacándonos adelante y en victoria. ¿Amén? Pues bien, mis hermanos, este es el mensaje. Yo espero que haya sido de edificación para sus vidas. Amén. Que Dios les siga bendiciendo de gran manera, como a todos los varones que se paran en este lugar, mis hermanos. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar por las ofrendas. En lo que se acomodan nuestros hermanos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque ha transcurrido una semana, Padre mío. Gracias porque nos has ayudado. Gracias, mi Dios, porque siempre nos has sustentado, proveyendo lo necesario, Señor, para nuestras vidas. Permítenos estar contentos, Señor, con lo que tenemos, Padre mío. Señor, te rogamos que tengas a bien misericordia en esta semana que empieza, Señor. Que nos ayudes en nuestros asuntos, Padre, que tenemos como responsabilidad cumplir, Señor. Provee lo necesario, Padre. Señor, un poco más para poder compartir. Permítenos ser bendición, Señor. En tus manos dejamos a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice a la viuda, al huérfano, al menesteroso, Padre. Bendice los trabajos, Señor. Bendice las despensas, los hogares, Padre mío. En esta mañana, Señor, damos poco, Señor, de lo mucho que tú nos regalas, Padre. Permítenos hacerlo con alegría, no por necesidad, Señor, sino con alegría en nuestro corazón, Padre. Señor, en tus manos dejamos todo este asunto, Señor. Que tú multipliques y bendigas estas ofrendas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya saben la dinámica, mis hermanos. Primero las varonas, después de que acaben de pasar las varonas, pasamos los varones. Vamos a alabar a nuestro Dios.
Dice la Escritura que aprovechemos bien el tiempo como conviene, mis hermanos. Le voy a dar los anuncios, mi hermano. Ya sabemos que el martes y el jueves hay servicio en este lugar a las 6 de la tarde, mi hermano. Primeramente el Señor. El día domingo, 10 de la mañana. También el día domingo, 6 de la tarde. El día domingo en la mañana, los estudios, terminando el servicio con nuestro hermano Augusto. Amados hermanos, este sábado hay una invitación, mis hermanos, para salir a predicar, para darle gracias, mis hermanos, lo que hemos recibido de gracia este sábado 21 de octubre, primeramente Dios, a las 7 de la tarde en el Hospital General Nuevo. Para más informes con los pastores o con nuestra hermana Ari, primeramente Dios, mis hermanos, que Dios haga la obra y use a nuestros hermanos. Si se quiere añadir, adelante, mis hermanos. Para los que quieren dar ese paso de obediencia también, que no lo ha dado, también está abierto el espacio, mis hermanos. Si se quiere bautizar, adelante. Más informes con nuestros pastores. La velada de los varones, 3 de noviembre, primeramente Dios, varón, si no has venido, estás invitado a esta velada en este lugar el 3 de noviembre. Varonas, el día 27, que es viernes de octubre, a las 5 de la tarde. Varonas, si no ha asistido, le invitamos en el nombre de Jesús que asistan el viernes 27. Son todos los anuncios, mis hermanos. Le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a despedirnos en oración. Voy a invitar a nuestro hermano Isaac que nos despida. Gracias, Señor, por esos momentos, Señor, que nos has dado, Papito Dios. Te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos han impartido, Papito Dios. Permite que lo pongamos en práctica, que lo guardamos en nuestro corazón, Señor. Y en este momento, Señor, nos vamos de la congregación, Señor, pero que tú nunca nos dejes, Señor, Jesucristo, que tú nos acompañes, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos fortalezca y nos enseñe, Papito Dios. Señor, yo te lo pido en tu nombre. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde.